¿Qué buscamos? Él le he titulado esta palabra, esta prédica. ¿Qué buscamos? ¿Se ha preguntado usted qué busco en la vida? Creo que es algo importante. Y todo surgió a partir de que leí un verso en la palabra, y luego encontré un cuento. Hay dos escritores, de los mejores escritores de Rusia, clásicos, Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy. Ellos tienen varios libros que han sido sensacionales, y uno de ellos, León Tolstoy, él escribe un libro que se llama Mi confesión. Y en ese libro él cuenta la historia de un hombre de mediana edad que por casualidad un día se encuentra un libro de cuentos orientales y lo abre y se encuentra con el primer cuento, es el cuento del pozo. Lo lee y queda impactado por ese cuento, ¿no? Y su vida cambia. Y más o menos el cuento dice así: dice que este hombre es perseguido, que un hombre es perseguido por una bestia. Y a propósito de bestia, no sé si usted supo, hace unas varias semanas inauguraron en la sede de la ONU en Nueva York un monumento. Anteriormente estaba una paloma que era símbolo de la paz en la sede de la ONU. Lo cambiaron y pusieron una bestia que es un tipo tigre, un leopardo, puede ver en Google, que tiene los colores del arco iris, está rabioso y tiene las patas de oso, la boca tiene de león y tiene unas alas de dragón. Y llama la atención porque esta bestia la describe en el libro de Daniel, el profeta Daniel, como símbolo del anticristo, del gobernante mundial de los últimos tiempos. Y la pregunta era: ¿por qué la ONU cambió de estatua, de monumento, ¿no?, identificativo? Probablemente porque es el anuncio de un gobierno mundial que se avecina y que ya escuchamos, ¿no? Entonces, sea lo que sea, yo creo que nosotros los cristianos, usted y yo, que ya conocemos un poquito la palabra, esto debe motivarnos para que nuestro compromiso, nuestra confianza en Dios aumente, nuestro caminar con Él se fortalezca, pase lo que pase. Amén. Volvamos al cuento. Entonces, estaba relatando que este cuento relata que un hombre es perseguido por una bestia, creo que parecía como esta que les cuento. Y para salvarse, este hombre que anda corriendo despavorido, no sabe dónde porque la bestia ya lo alcanza a ver un pozo grande y se lanza. Y cuando se lanza, como es un pozo profundo sin agua, resulta que abajo hay un dragón con la boca abierta, dispuesto a devorarlo, a tragarlo. Y en eso que está cayendo, alcanza a agarrarse circunstancialmente de un matorral, de una rama, y queda colgado. Y en el momento que está colgado mirando abajo, salen dos ratones que empiezan a mordisquear la rama. Entonces es un asunto de tiempo, ¿no?, que terminen de morder la rama y este hombre cae. Entonces la situación es la bestia arriba, el dragón abajo y bueno, y los ratones. El autor León Tolstoy reflexiona sobre este cuento y dice que así se siente el hombre, el ser humano, respecto al tiempo. La bestia que persigue al hombre simboliza el tiempo que todo se come y que va avanzando y no para y que llega hasta la muerte. No sé si ustedes han sentido, pero conforme pasan los años, yo estoy en el 6º piso y uno ve que el tiempo se va acabando. ¿No? ¿Ustedes no han sentido? Es que están de 20, 22 años nomás de aquí, ¿no? Puro jovencito.
Y tiene sentido este cuento cuando se analiza de este modo. Sobre todo usted mire el tiempo pasado, ya se fue, se acabó, ya no vuelve. Este día ya estamos por la mitad y la mañana ya no vuelve. Tenemos el resto del día. Y así se van los días, es como algo que se va comiendo. Y el dragón simboliza obviamente la muerte. Los ratones simbolizan las enfermedades, las adversidades, los problemas que también van carcomiendo la vida, ¿no? Entonces, y sabe, esta es la visión de una sociedad atea, de una sociedad sin esperanza, que vive muchas veces por vivir. Y es triste, esa es una realidad, ¿no? Bueno, al final, este hombre que empezó a leer el cuento se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que ya no quiere seguir viviendo así, o sea, sin esperanza, sin ton ni son, y se arrepiente y se convierte a Cristo. Se convierte a Cristo creyendo que al final no nos espera un dragón, sino Dios en su santa morada. Y nos espera una vida de amor, de felicidad en la presencia de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Porque, siendo prácticos, todos buscamos de un modo u otro creer en nosotros mismos. Buscamos sentirnos amados, sentirnos que valemos, sentirnos apreciados. Queremos ser felices. Toda la gente busca ser feliz, tener estabilidad, seguridad, tener prosperidad, que nos vaya bien en el hogar, en el matrimonio, en las finanzas, tener menos preocupaciones, temores. Toda la gente por lo general buscamos eso. ¿Aló? Eso buscamos. Pero lo que hay que entender es que una mejor calidad de vida es directamente proporcional al mejoramiento espiritual. Eso hay que tener claro. Por eso Juan en su tercera carta dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud conforme prospera tu alma. Es un principio bíblico, es un principio de Dios. Y por eso entenderá usted lo importante, vital, de crecer espiritualmente, emocionalmente. Porque ese es el orden que Dios ha establecido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Si crecemos espiritualmente, emocionalmente, de modo que nuestro carácter se vaya estabilizando, el resto de cosas también se van a ir estabilizando. Porque si crecemos, mejoramos, mejoran nuestras relaciones, nuestra familia, mejora todo. ¿Amén? Ese es el orden. Ahora, ¿qué buscamos en este nuevo año? Me preguntaba yo. Vamos a leer en Juan 1, 35 38. 35 al 38. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Qué interesante que es esto. Porque mire, Juan empieza el siguiente día. Si uno lee en este capítulo, el día anterior, Juan está hablando a la gente, diciendo acerca que ha venido a preparar el camino del Señor, que se arrepientan, y les dice, y aparece Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero uno lee y parece que nadie le paró bola a Jesús. No hay una respuesta. Al siguiente día, él está diciendo más o menos lo mismo, pero a dos de sus discípulos. Y parece casualidad, él está con sus dos discípulos aquí, y el Señor aparece por ahí y viene caminando, y Juan se fija en él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Los discípulos le oyen y se van detrás de Jesús. Eso me impactó. Porque yo creo, todos los que hemos abierto el corazón a Cristo y que ya caminamos con Él y ya tenemos un poquito de conocimiento, lo que debe predominar en nuestras vidas es tener un buen testimonio, hablar bien de Jesús, de modo que la gente siga a Cristo. Esa es la idea. En esta iglesia hemos dicho muchas veces, no tantas, pero cuando ha sido necesario, que si alguien se siente incómodo aquí, si a alguien no le gusta como canta Harold, por ejemplo, ¿no? O que recogen diezmos, puede salir y buscar otra iglesia, porque las almas son de Cristo y nadie debe estar a la fuerza. Todo es voluntario. ¿Aló, aló? Es lo que hizo Juan. Juan podría haber dicho, no, son mis discípulos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se van a ir detrás de Jesús? Simplemente les dejó ir, porque esa es la tarea nuestra, que nuestra vida cambie, que es el mejor testimonio. Hablemos bien, conozcamos la palabra, hablemos bien, y luego que la gente escoja caminar con Cristo. Amén. Ahora, siempre es admirable porque uno piensa que encontramos al Señor. Acuérdese cuando usted conoció a Cristo, ¿no? Y usted dice, un día yo fui a la iglesia y punto. Y no es así. El que nos anda buscando es Dios. Jesús aparece y como que fuera una casualidad, se cruza delante de ellos y ellos le siguen. El Señor venía por ellos, porque así es Dios. La Biblia dice que el Señor nos anda buscando, ¿no? Y al que tiene el corazón listo, dispuesto, Dios responde. Dios hace que las cosas se den y se cruzan en nuestro camino. Amén. Bueno, pero sigamos con este relato. Siempre hay que tratar de imaginarse, porque yo veo que se va el Señor y le siguen los dos discípulos. ¿Y qué cree? A lo mejor el Señor escuchó los pasos, ¿no? Dijo, alguien me sigue. No, yo más bien creo que Él todo lo sabe. Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Y Él sabía, ¿no? Como cuando sabía que usted tenía sed de Dios, cuando sabía que en medio de nuestros errores, burradas, etcétera, estábamos arrepentidos y Dios llegó a nuestras vidas. Él sabe todo. Lo cierto es que se da la vuelta y le dice, ¿qué buscan? La pregunta tal vez es, ¿a quién buscan? No, les dice, ¿qué buscan? Y sabe, es la misma pregunta para nosotros que Dios nos hace. ¿Qué buscamos cuando venimos a la iglesia? ¿Qué buscamos cuando le alabamos, le adoramos? Y obviamente el perdón de pecados, que el reino de Dios llegue a nuestras vidas, cambiar, etcétera. Pero también debemos buscar las cosas de arriba. Vamos a leer en Colosenses 3, 1 al 3. Mire qué interesante esta palabra. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Yo creo que esta palabra es específica. Si usted ha rendido su vida a Cristo, le pregunto de otro modo. Hace años, ¿cómo celebraba el año viejo? ¿Cómo recibía el año nuevo? Perdía el radar, no sabía dónde amanecía, chiro al siguiente día ni para el Alka-Seltzer, tal vez en la noche hubo problemas. Esa es más o menos la historia de muchos. ¿Cómo recibió este año, el nuevo año? Yo creo que la mayoría, aunque sea arroz con huevo o pavo o chancho, lo que sea, y junto con familia alabando, cantando, o si no, durmiendo tranquilos, abrazados, cero alcohol, etcétera. La armonía, la nueva vida de Cristo. ¿Aló?
Yo creo que así pasaron, ¿no? Tratando de unir la familia, etcétera. Y si estaba solo, sin desordenarse. ¿Qué quiero decir? Hay un antes y un después de Cristo en nuestras vidas. Hay una vida vieja y una vida nueva a partir de Cristo. ¿Alguien diga amén? Aunque hayamos cometido errores y de pronto nos alejamos un tiempo, etcétera, pero hay un antes de Cristo en nuestras vidas y después. A eso se refiere a lo que dice aquí. Porque si habéis resucitado, dice en el verso 1, ya se me perdió. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿no? Busquemos las cosas de arriba. Ahora piense por un instante, cuando Cristo resucita en la tierra, que van las mujeres a buscar y ven la piedra removida, la tumba vacía y un ángel que dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Imagínense, ¿qué hizo Jesús cuando resucitó? Primero, abandonó la tumba. Si usted ha resucitado con Cristo, si usted ha abierto su corazón a Cristo, hemos abandonado la tumba. ¿Qué era la tumba para nosotros? Borrachera, droga, alcoholismo, inmoralidad sexual, chisme, murmuración, resentimiento, odio, rencores, brujería, hechicería, adivinación, y le paro de contar. Si usted ha resucitado con Cristo, hemos abandonado esa vida. Alguien diga amén. Amén. No me haga asustar. A veces he escuchado que hay gente que busca brujos que tienen la osadía de tener la Biblia delante, y cuando entra, supuestamente el brujo le dice que él obra a través de Dios. Y saca sus menjurjes, sus aguas, shin, shiri, shin, shiri, shin, y le hace los baños de suerte y todo. Y la gente muchas veces queda engañada y dice, no, si era Dios mismo, si me habló de Dios. Esa vida vieja de oscuridad, esa es la tumba que Dios quiere que abandonemos, todo ese estilo de vida. Amén, amén. ¿Qué más hizo el Señor? ¿No? Entonces ya dejamos la vida de chisme, etc. Después de resucitar, pasó un tiempo, parece que 40 días, ministrando a sus discípulos, compartiendo con sus discípulos. Si usted y yo hemos resucitado, ¿qué buscamos? Las cosas de arriba. ¿Qué son? Ser bendición a nuestra familia, a nuestra casa, con las personas que tratamos. ¿Aló? Ese es algo que buscamos en este año. Ser mayor bendición a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja. No tiene sentido que conozco a Cristo y sigo siendo áspero, grosero, atrevido con mi pareja, ¿no? Y a pretexto de chistes, de burlas, le lastimo, le humillo. Cuidado. O al revés, hijos rebeldes que vienen a la iglesia y se portan rebeldes, etcétera, descomedidos. O padres que siguen guardando resentimiento con sus hijos. Cuidado. Debemos buscar las cosas de arriba, que es ser bendición. Díganle de lado, te están hablando. Nos están hablando. Y por eso a veces encontramos esposos que no lavaban un plato, ahora se levantan a hacer el desayuno. Yo a veces. O que le sirven a la pareja, ¿no? Jóvenes que eran galanes en el mundo, ahora en Cristo deben ser caballeros. Tratar bien a las muchachas, ¿no? Si van a una heladería, no le deje pagar a ella, pague usted, ¿no? Trátela como un vaso más frágil. A veces hay jóvenes que dicen, nadie se quiere casar conmigo. ¿Y por qué será? Porque en lugar de ser un caballero amoroso, amable, etcétera, se porta como que fuera el amigo de confianza, ¿no? Él dice, flaca, ¿a qué hora sales? Hoy amaneciste fea. Imagínense, nadie se va a casar con ese. Gracias a Dios que aquí no hay esos jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo más vivió el Señor después que resucitó? Vivió en forma sobrenatural. Dice que traspasaba las paredes. Preparó un desayuno para los discípulos en la playa sin tener nada y les dio de comer.
Eso nos habla de que si buscamos las cosas de arriba, debemos vivir también en forma sobrenatural. Es decir, ¿a cuánto les gusta perdonar? No, levanta. ¿Para qué levanta? A nadie nos gusta perdonar. Después de lo que nos hicieron, nos dijeron, cizañoso, chupasangre, y después perdonarles injusticias y todo. No nos gusta perdonar. A veces podemos aparentar, ¿se ha dado cuenta? Saluda con la persona que se le fue quitando $50, préstame un mes ya. Y se encuentra a los 3 meses. Hola mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y por dentro, sinvergüenza, ladrón, no me pagaste. Vivir de modo sobrenatural es que a pesar de que nos duele, decidimos perdonar. ¿Aló? Decidimos dar, sembrar. Si antes de conocer a Cristo éramos coños, que no escupíamos por no gastar saliva, ahora podemos decidir ser generosos, vivir de modo sobrenatural. Alguien dígame. Amar a la suegra en el nombre de Jesús. Hay jóvenes que oran que mi futura esposa sea huérfana. Hay poder en Cristo Jesús para amar. Amén. Entonces, ¿qué buscamos? Primera cosa, escuche, las cosas de arriba. ¿Aló? Y es vivir de modo sobrenatural, amando, perdonando, dando, porque Dios es fiel y verdadero. Si usted es bendición, Dios le va a bendecir más. Dios nos bendice para ser bendición, dejando la tumba, siendo libres. Lo segundo es estar donde Dios quiere que estemos. Vamos a leer en Génesis capítulo 3, del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Después de comer el fruto prohibido, Adán y Eva, se apoderó de ellos el miedo, el temor, ¿no? Sobre todo al escuchar la voz de Dios. Dice que se paseaba a la luz del día, porque había tenido una relación con Adán y Eva cercana, de padre a hijo, ¿no? Pero el momento que pecaron y escucharon la voz de Dios, el miedo se apoderó de ellos. Y es algo que hasta hoy nos sucede. Y Dios quiere saber dónde estamos o cómo estamos. Es algo que debemos buscar. Por ejemplo, ¿cómo está nuestro carácter respecto a la relación con la pareja, con los hijos, con la familia? ¿Cómo está? Si es que sigue alterado con momentos de impaciencia, de ofender, de lastimar, de resentimiento, de vivir bajo el mismo techo pero enojados, resentidos, hay problemas. Es cuando Dios nos mueve el piso muchas veces, permite cosas difíciles o dolorosas para preguntarnos: ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Y por eso usted verá que a veces todo está bien y de pronto ¡puf!, un problema grave. Se ofenden entre marido y mujer, o se pierde el trabajo, o etcétera. Y dice: ¿qué pasó? Y ahí recién queremos reaccionar. Y es porque Dios nos ama tanto que no nos va a dejar que nos quedemos como estamos. Es como cuando el papá llega a casa y sabe, apenas entra, sabe qué está haciendo el hijo, ¿no? Y va entrando y dice: ¿qué estás haciendo? Y el hijo está en el cuarto y está con la Switch o con el Play, y le dice: ¿ya hiciste los deberes? Peor, se queda mudo. Es más o menos así. O cuando llegamos atrasados al trabajo y somos cristianos, ya va una vez, 2 veces, y el jefe pregunta: ¿y por qué vino atrasado? Es que me mordió un gato.
Se acabó el agua. Cuando Dios nos pregunta y nos incomoda, es porque Él quiere que nos demos cuenta que estamos mal. De pronto estamos jugando con el pecado, escondiéndonos de la presencia de Dios. El Señor va a permitir que pasen cosas medias dolorosas, medias difíciles, para que nos examinemos y digamos: hey, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy lejos de Dios, estoy mal, necesito cambiar. Entonces, yo creo que esas dos cosas en este año son importantes. Primero, como dije, tenemos que buscar las cosas de arriba. A veces podemos estar tan afanados con lo de abajo y amontona por aquí y hace por acá y etcétera, y nuestro corazón mal, nuestras relaciones peor. Aparece la muerte ahí, como ese dragón. En segundo lugar, ¿cómo estoy? ¿No? En mi vida personal íntima. Sigo coqueteando con la inmoralidad, con la pornografía, sigo coqueteando con la murmuración, el chisme, la envidia, etcétera. Y Dios va a decir: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es condenarnos, es restaurarnos. Aló, aló. El Señor buscaba a Adán no para condenarle, porque si Adán hubiese dicho: Señor, estoy escondido porque pequé, comí del fruto que no debía comer, perdóname, me arrepiento, Dios le perdonaba, porque así es Dios. Y cuando el Señor nos mueve el piso, no es para hundirnos, sino para que primero nos demos cuenta dónde estamos y luego nos arrepintamos y salgamos de ese hoyo. Aló, aló, denle un aplauso al Rey. ¿Cómo lo logramos? Y con esto quiero terminar. En el libro de Juan, el capítulo 1, 24 y 25. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres del Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar, bueno, la correa de su calzada. Hasta ahí, luego hacemos un... Los fariseos, que eran los doctores de la ley, los saduceos, todos los feos en Israel, estaban preocupados porque suponían que Juan el Bautista era el Mesías. Y si es que él era el Mesías, él iba a cambiar el corazón de la gente, él iba a arreglar las cosas. Entonces van donde Juan, y usted lea este capítulo, y le insisten varias veces, le dice: ¿quién eres tú? Entonces les dice: yo he venido a anunciar la venida del Mesías. Y luego van otra vez estos emisarios y le dicen: pero si tú no eres del Cristo, ¿o por qué bautizas? Entonces él les explica: sí, hay uno entre vosotros, del cual yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias, él los va a bautizar. ¿Qué decía Juan? Lo que Juan estaba haciendo era algo externo. Es como la religión, ¿no? Que anunciaba lo que estaba mal, ¿no? Lo que debían cambiar. Es decir, Juan llegaba a la mente y la gente se enteraba de lo que era pecado y lo que no era pecado, de lo que era bueno y lo que era malo. Pero de ahí no pasaba, él no podía llegar al corazón. Y por eso les dice: yo no soy el Cristo. Ahora le pregunto a usted: ¿ha deseado alguna vez poder dominar su ira, su impaciencia? Dejar de hacer lo malo, dejar de tener envidia. Que la amiga se casó y de pronto dice: esa fea con ese guapo. O el amigo que se compra el auto y dice: ese carro chino, malo. ¿Cuántos reconocen que ha habido luchas? No, yo no me gusta el chisme, pero me entretiene.
Todos, aló, aló. Solo el pastor nomás. Todos. Yo recuerdo una vez que le critiqué a una profesora, no voy a contar a nadie, porque faltó un par de días. Y yo me atreví a decirle: es que esta profesora es vaga, es irresponsable. Fíjese los niños cómo los deja, yo aquí con mi niña esperando. Le habían ido a contar. Pasaron unos 2 días y me vino a ver. Usted ha estado diciendo que soy una vaga irresponsable, pruébeme. En ese tiempo no había Defensoría del Pueblo, algo así, no, estaba frito. Qué dolor. Y cuando uno falla dice: ay, ya no quiero ser así, ya no quiero fallar en esto. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos han sentido eso? Amén. Yo a veces he pensado y dicho: Señor, cámbiame el corazón, haz esto. Porque cuando solo es teoría, cuando solo llega a la mente, obviamente nos quedamos en nuestras fuerzas y no podemos buscar las cosas de arriba. Más abajo Juan dice la clave en el verso 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Cristo. Y yo no le conocía, pero él, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, lo que estaba diciendo es: el que puede cambiar no solo la mente, sino el corazón, las actitudes, es el Espíritu Santo. Aló, aló, es el Espíritu Santo. Por eso hemos estado enfatizando que cuando abrimos el corazón a Cristo, no solo que recibimos perdón, sino que el Espíritu Santo viene a nosotros. Porque la Biblia dice que somos casa, morada del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vive en ustedes? El Espíritu Santo es el que está en usted y en mí. ¿Cómo vencemos esa naturaleza caída? ¿Cómo vencemos esa lucha entre la carne, la vida vieja y la nueva? Teniendo intimidad con el Espíritu Santo, diciéndole: Señor, así soy yo, celoso, envidioso, chismoso, murmurador, cámbiame. El Espíritu Santo empieza a obrar en nuestro interior. Aló, 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 el Espíritu Santo. Tengo problemas con inmoralidad, con pornografía, con esto. Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Tengo problemas con ira, impaciencia, con mi esposo, soy a veces duro, etcétera. Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que quiere cambiar nuestras vidas. Porque de lo contrario somos una religión que sabemos la palabra, venimos acá, etcétera, etcétera, pero seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Si no desarrollamos esa intimidad con el Espíritu Santo, no podremos ser vencedores, no podremos ser libres. Amén, amén. Denle un aplauso a Dios, aleluya. Póngase de pie, por favor. Por eso usted entenderá lo importante, la clave de que en su vida íntima, en su vida personal, no descuidemos esa comunión con el Espíritu Santo. Amén. Porque Él nos va a permitir siempre estar buscando las cosas de arriba, siempre nos va a permitir estar donde Dios quiere que estemos, siempre. ¿Alguien ha leído un libro de Max Lucado o varios? ¿No? Ay, a mi hermano, solo mi hermano Henry por acá adelante. Max Lucado parece como un extraterrestre. Este hombre es un pastor que Dios le dio el talento de escribir, tiene más de 30 libros. Y le recomiendo, iglesia preciosa, en estos días de ayuno, cómprese un libro de Max Lucado, consígase uno. En librería creo que hay varios. Es una maravilla escuchar a él, leer sus libros. Él cuenta, hay un libro que se llama Días de Gloria. En ese libro él cuenta una experiencia que tuvo que me llamó la atención y quiero terminar con eso.
él organiza un tour a Jerusalén y motiva en la iglesia y creo que en otras iglesias, y logra reunir un grupo de 500 personas que participaron en este tour y se fueron a Israel, a Jerusalén. Dice él que llegaron a una parte, y ojalá que podamos ir a Israel. ¿Cuántos quieren ir a Israel, a Jerusalén? El próximo año, anótese, vamos a ir. Cuenta que un lugar que está frente al muro de los lamentos, el muro del antiguo templo, que es como una colina, y en esa colina hay como un anfiteatro, un lugar. Lo cierto es que la gente está sentada de espaldas al muro, y pasando el muro de los lamentos está la cúpula de la roca, que es el tercer lugar más sagrado de los musulmanes. Y dice que llegaron a ese lugar, se sentaron. Obviamente habían guías, había personal de seguridad, y Max Lucado decide compartir un devocional sobre Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Y dice que él se enfatizó en Hijo único y empezó a compartir, a predicar. Y dice que cuando dijo y Jesús, escuchó entre la gente que decían Jesús, y volvió a decir, esta palabra se refiere a Jesús, y escuchó otra vez Jesús, y luego dijo, Él es el único Hijo de Dios, único Hijo. Dice que se asustó y empezó a buscar, y claro, la gente también empezó a buscar, pero nada, y seguía compartiendo, tomando en cuenta que los musulmanes dicen que Mahoma también es hijo de Dios, ¿no? Que es el Mesías. Entonces era una situación media complicada, y seguía compartiendo y seguía diciendo, a través de él hay perdón y redención. Y otra vez la voz, perdón y redención. Y dice que era un asunto cada vez peor, porque por un lado él quería empoderar a Dios, y por otro lado había burla, ¿no? Por un lado exaltaba y por este lado lo denigraba. Dice que él estuvo a punto de parar, dejar de predicar, pero de pronto el Espíritu Santo le hacen sentir que había un demonio, que era un asunto espiritual. Y él, en lugar de seguir predicando, empieza a orar ahí mismo. Empieza a orar y empieza a declarar la palabra, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien tenemos salvación, vida eterna. Empieza a declarar que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice que conforme empezó a orar, esa voz se cayó y la gente empezó a alabar a Dios, y terminaron aplaudiéndole y dando gloria a Dios, gloria a Dios. Y luego siguió predicando. Terminó de predicar, se acercó a los de seguridad, de los guías, le dijo, ¿identificaron a esa persona? No. Busca, porque fue varias veces que habló, buscamos, no. Y claro, entendió, era una lucha espiritual, eran demonios que querían entorpecer la palabra. El diablo siempre va a querer denigrar, hacer de menos al Señor Jesucristo. El diablo siempre va a querer burlarse, y la forma de tener victoria es siguiendo la guía del Espíritu Santo, ¿no? Cuando usted tenga un problema con alguien que le ofendieron, ore. El Espíritu Santo le va a mostrar. El Espíritu Santo no solamente obra en nosotros, sino que obra a veces en la persona que nos ofendió, y pone también temor. Por eso, familia, lo que buscamos en este año es la intimidad con el Espíritu Santo. Lo que queremos hacer en el ayuno es eso, porque es el Espíritu Santo el que nos permite buscar las cosas de arriba y estar donde Dios quiere que estemos. Amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Señor, bendito sea tu nombre. Aleluya, aleluya.